Buenas. ¿Qué tal, José Luis? Bien, bien, tú me dices cuando empezamos. Sí, sí, cuando quieras. Vale. Este, nada, me lo ha puesto difícil, ¿eh? Después de, ha sido una charla muy interesante. Gracias. No, no, gracias a ti. Este, pues nada, vamos a empezar. Como comentaba Antonio, yo voy a hablar un poquito de Julia, que es un lenguaje de programación que, bueno, ya lleva bueno, unos pocos añitos, no es que sea muy, muy nuevo, pero que está empezando bueno, pues a ser un poco más popular y demás. Y bueno, todo esto surgió por la idea de hacer un curso un poco más, bueno, más detallado de Julia y tal, pues bueno, como probablemente lo empiece a hacer la semana que viene o así, pues así a lo mejor hay más gente que se interesa, ¿no? Básicamente la idea de hoy es contar, bueno, de qué va el lenguaje, enseñar algunos ejemplos, algunas de las características, contar algunas historias y bueno, un poco pues para despertar el apetito, ¿no? De quien quiera, quien pueda estar interesado. Me presento, si queréis, yo soy José Luis Hidalgo. Llevo bastante tiempo trabajando en temas de ciencia de datos y cosas por el estilo, aunque de formación soy ingeniero aeronáutico y politólogo, que es una mezcla un poquito extraña. Y bueno, y llevo programando muchos años, soy bastante, bueno, es un poco una afición. Hace muchos, muchos años, cuando yo empezaba en eso de programar, decían que para estar al día había que aprender un nuevo lenguaje de programación cada año. Luego llegaron los 90 y todo el mundo empezó a usar Java para todo y se olvidó un poco eso, pero yo sigo pensando que no es mala cosa bueno, tratar de aprender por lo menos alguna tecnología, alguna cosa nueva una vez al año, ¿no? Y en mi caso, Julia fue el lenguaje del año hace, pues no sé, 3 o 4 años y la verdad es que me gustó mucho. El año pasado, Julia hizo la release 1.0. Digamos que se estabilizó un poco el lenguaje, se establecieron mecanismos de compatibilidad hacia atrás, hicieron que, bueno, hacen que el ecosistema sea un poco más, no sé cómo decirlo, más homogéneo, más llevadero, más profesional, más fácil de llevar. Y yo creo que eso también es, bueno, pues ha ayudado un poco bueno, cómo está la situación actual. Voy a compartir mi pantalla. A ver, un segundito. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Vale. Sí, se ve perfecto. Vale, pues voy a... bueno, tengo aquí un pequeñito guión de lo que voy a ir contando, pero por favor interrumpirme en cualquier momento, para que no... Aunque solo sea para que no se me quede la boca seca. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Julia lo crearon en el MIT un poco por, bueno, pues para utilizarlo para computación científica y para análisis de datos porque no estaban muy contentos con la situación actual, ¿no? Las cosas se hacen en computación científica, pues se usa MATLAB, se usa Python, se usa C, se usa Fortran, se usan un montón de cosas, pero bueno, parece que la cosa no les gustaba del todo, ¿no? De esto hace ya como 6 o 8 años. ¿Cuáles eran esos requerimientos que tenían que sentían que no estaban bien cubiertos? Pues básicamente ahí explico 3. Uno de ellos es el rendimiento. O sea, una de las cosas que obviamente es muy importante en computación científica es tener un rendimiento muy alto porque vas a hacer modelos muy, muy grandes y cada vez son más grandes. Y ahora cuando hablamos pues de
deep learning, por ejemplo, hablamos de problemas masivos de optimización, hablamos de modelos, pues yo qué sé, modelos meteorológicos, de modelos de biomedicina, todo este tipo de modelos cada vez son más grandes y cada vez demandan más potencia de cálculo y por lo tanto quieres hacerlos en un lenguaje, en un entorno que te dé un rendimiento muy alto. Otro de los problemas, otro de los requerimientos que tienes cuando estás haciendo computación científica es lo que en teoría de lenguajes de programación se llama composability, ¿no? Que es la posibilidad de mezclar, la posibilidad de utilizar de manera conjunta código que han hecho distintas personas sin que entre ellos se hayan coordinado, sin que entre ellos, digamos, hayan pensado en cómo hacer que eso pueda utilizarse de manera conjunta. Un poco por dar un poco de contexto, un poco de idea de esto, por ejemplo, si piensas en programación orientada a objetos, uno de los grandes problemas de composability en la programación orientada a objetos es que si tú haces jerarquías de objetos, pues tienes que estar en la misma jerarquía y eso significa que tienes que haberte coordinado. Es muy difícil mezclar, o sea, que código que ha hecho distinta gente colabore de una manera rica y de una manera compleja, si no de alguna manera se han puesto de acuerdo en cómo hacer las cosas, ¿no? Pues veremos algunos mecanismos que hacen que esto, en el caso de Julia, sea bastante más posible y a veces incluso un poco sorprendente. Y otra de las cosas de la que se habla en este campo es lo que llaman literate programming, ¿no? Que básicamente es que los programas sean autoexplicativos, que el código sea lo que usas para entender el modelo. Literate programming, por ejemplo, fue un poco la idea que hay detrás de cuando se inventaron los notebooks, que ahora todo el mundo usa con Python o con R, o bueno, o entornos similares. La idea es que el código no sea opaco, no sea imposible de descifrar, ¿no? Si alguno habéis, no sé si alguno lo habréis hecho, pero si alguno habéis programado en Fortran, por ejemplo, o habéis usado, habéis estado manipulando código en C relativamente complejo y tal, realmente es muy, muy difícil enterarse de lo que está haciendo. Necesitas tener un mapa prácticamente para orientarte. Y precisamente por todos estos requerimientos que hay, el problema que surge, obviamente todas estas cosas se pueden hacer y la gente las estaba haciendo. El problema que surge, o uno de los problemas de los que se hablan aquí mucho, es lo que llaman el problema de los dos lenguajes. Y esto, por ejemplo, en inteligencia artificial es facilísimo de verlo, en machine learning en general. ¿En qué programa la gente que está haciendo machine learning o inteligencia artificial? Pues típicamente en Python. Vale, pero tú estás programando en Python, como el código que hemos visto antes de una GAN con Keras. Pero ¿qué pasa? Que realmente el código que se está ejecutando, el código de verdad que hay por detrás, el código de Keras, está en C. Y de hecho tú, como programador de Python, no te puedes meter en el código de Keras. Tú tienes que usar Keras como si fuera una caja negra. No sabes cómo a no ser que conozcas C y que estés dispuesto a meterte en todas las complejidades, ¿no? TensorFlow es todavía más, vamos, todavía peor. En el caso de TensorFlow, pues tienes código específico de GPU y tienes un montón de cosas muy, muy oscuras, ¿no? Digamos, que hacen que quien es el usuario del modelo o quien es la persona, el científico o el analista que está haciendo ese análisis, no pueda estar modificando o estar familiarizado con todo el código que se está ejecutando. Porque la herramienta que él usa es de más alto nivel que el código que por debajo se está ejecutando. En el caso de R, exactamente igual. Las librerías de R que se usan, si están implementadas en R, generalmente tienen un rendimiento penoso y obviamente la razón por la que en R se pueden hacer cosas es porque estás usando librerías que por debajo están hechas en C o C++, ¿no? Esto es lo que llaman el problema de los dos lenguajes. Y una de las grandes ideas de Julia es evitar ese problema.
Y aquí hay aquí hay un tema, yo creo que importante, que es que todo el código de Julia que vamos a ver, en general casi prácticamente todo el código de Julia, a no ser que estés utilizando cosas que no existan todavía en el ecosistema, es Julia de arriba a abajo. O sea, es código que cada línea que se ejecuta, cada cosa que se hace, está escrita en Julia. Y tú puedes trasearlo entero. Tú puedes irte al bucle que está haciendo la multiplicación de matrices que hay detrás de tu modelo de red neuronal o lo que sea. Cosa que, como digo, en otros entornos pues no existe, ¿no? Esto del club del petaflop, esto salió hace un par de años y es una cosa interesante un poco para darse cuenta de qué estamos hablando. Bueno, petaflop es un 10 elevado a no sé cuántas operaciones en floating point por segundo, ¿no? Básicamente es una medida de capacidad de cálculo, del cálculo que se está haciendo. Bueno, pues resulta que hasta hace 3 años o así, solo había 2 lenguajes de programación en los que se escribía código que se ha ejecutado a más de un petaflop, ¿no? El código que ha estado calculando más de ese número de operaciones estaba escrito siempre o en C++ o en Fortran. Aunque por encima lo estuvieras controlando desde Python o desde MATLAB o desde lo que fuera, el código que se está ejecutando para los modelos que requieren más de un petaflop de cálculo siempre era o Fortran o C++. Bueno, pues apenas hace 2-3 años, Julia fue el tercer lenguaje en entrar en ese club selecto, ¿no? Hubo un proyecto de Julia, básicamente son unos modelos meteorológicos complejos, no, perdona, unos modelos de astronomía que básicamente tratan de mapear todos los cuerpos conocidos en todos los cuerpos visibles en el universo y calcular interacciones entre ellos y cosas así. Bueno, pues ese proyecto está hecho en Julia y corrió en un superordenador a más de un petaflop para hacer esos cálculos, ¿no? Esto yo creo que es un ejemplo de el tipo de cosas que alguna gente está haciendo en Julia. Obviamente no es lo único, pero nos da una idea, ¿no? de qué estamos hablando. Como digo, cuando queráis me interrumpís. ¿Cómo vamos a tiempo? Vale. Algunas características de Julia. Julia, en buena medida, aunque no lo parece, digamos, en la superficie, está bastante inspirado en la programación funcional. No sé cuántos, digamos, conocerán exactamente los temas de programación funcional, pero bueno, hay muchas ideas de la programación funcional que Julia adopta en cierta manera. Pero desde luego no es un lenguaje funcional, es un lenguaje procedimental puramente. Y bueno, así muy rápidamente os comento algunas de las características de los lenguajes de programación funcional y qué hace Julia al respecto, ¿no? Siempre se dice que una de las cosas en los lenguajes de programación funcional es el first class functions, ¿no? Que las funciones sean objetos digamos, tan válidos como cualquier otro, con el que los puedas manipular, que puedes hacer lo que quieras con ellas, pues para poder hacer higher order functions y demás, ¿no? Bueno, esto Julia lo tiene, por supuesto, como muchos lenguajes ya, pero ojo, porque para ser estrictamente un lenguaje funcional, las funciones tienen que ser funciones totales y tienen que ser funciones inmutables. Y esas dos cosas, en el caso de Julia, se las puede uno saltar, ¿no? O sea, no son funciones en el sentido matemático, que no lo son en casi ningún lenguaje, ¿no? Pero estrictamente hablando, para que fuera un lenguaje funcional deberían ser funciones en el sentido matemático. Otra de las cosas muy características de los programas funcionales es tener un sistema de tipos
rico y complejo. Veremos un poquito sobre esto. Julia tiene un sistema de tipos bastante rico, pero sin tampoco hacer alardes, ¿no? Sin tampoco meterse en las complejidades de Haskell o de Idris o de lenguajes así mucho más de nicho. De hecho, algunas de las cosas que Julia tiene en su sistema de tipos, que ya las metieron cuando lo hicieron hace 6 o 8 años, últimamente las estamos empezando a ver, ¿no? en algunos otros lenguajes. Y luego está el tema de la inmutabilidad, que básicamente es la idea de que cuando tú asignas un valor, cuando tienes pues yo qué sé, una matriz o lo que sea, nunca la cambias, nunca la modificas. Siempre que haces una operación, tomas un valor y generas un nuevo valor, pero nunca haces modificaciones on-site de los datos que estás tocando. Esto, claro, facilita muchísimo el paralelismo, hace mucho más fácil razonar acerca de qué está haciendo el programa, facilita mucho el debugging, digamos, tiene muchas ventajas, pero en algunos casos tiene digamos, limitaciones desde el punto de vista de rendimiento. Claro, no quieres cada modificación que estás haciendo algo estar siempre copiando cantidades masivas de datos. Aunque muchas de esas copias se evitan mediante optimización del código, pero en el caso de Julia se pueden hacer funciones que modifiquen los datos de entrada. Pero como se sabe que eso es mejor evitarlo, hay digamos, en Julia hay una notación que es que todas las funciones que modifican los datos que se les proporcionan tienen un signo de admiración al final, ¿no? Entonces, si una función tiene un signo de admiración al final, quiere decir que modifica los datos. Si no lo tiene, pues sabes que la puedes usar de manera segura. ¿Qué más? Ya digo, el hecho de que esté inspirado en la programación funcional, pues viene un poco, pues eso, para facilitar la generación del código y para facilitar que sea que el compilador pueda optimizarlo, que se pueda paralelizar, todo este tipo de cosas son mucho más posibles en un paradigma de programación funcional, son mucho más sencillas. Otra de las cosas muy características de Julia es el paralelismo nativo. Obviamente, si quieres conseguir ese rendimiento que estamos hablando, tienes que tener mecanismos de paralelismo que puedas usar de manera razonablemente sencilla y que estén optimizados y muy bien implementados, ¿no? Y aquí básicamente hay en el caso de Julia hay paralelismo en 3 niveles diferentes, ¿no? El nivel más bajo serían corrutinas, que si alguien conoce Go, pues sería bastante equivalente a las corrutinas y los channels de Go, ¿no? Básicamente son lo que llaman green thread, son hilos de ejecución muy ligeros que se pueden coordinar entre ellos a través de canales. Esta, digamos, es una forma de hacer código paralelo o de hacer código asíncrono, generalmente funcionando dentro del mismo proceso. Y las corrutinas, de hecho, están muy bien implementadas y funcionan muy bien. El siguiente nivel sería hacer multithread. Multihilo, pues es pues eso, hacer distintos hilos de ejecución dentro de un mismo proceso. Y bueno, si alguna habéis programado en multihilo, pues sabéis que los problemas tienen que ver con cómo se comparten los datos, cómo se coordinan los distintos hilos de ejecución, etcétera. Multithread originalmente no estaba en Julia, no era, la idea era no utilizarlo, utilizar siempre corrutinas, pero más adelante han incluido soporte a multithread y bueno, está ahí, pero bueno, le pongo ahí como un menos porque es la parte, digamos, más floja y probablemente la que yo menos recomendaría utilizar. Y finalmente, la parte realmente muy fuerte es la parte ya de computación distribuida, que básicamente es que yo tengo un cálculo y lo quiero distribuir, lo quiero repartir entre muchos procesos y que esos procesos incluso puedan estar en nodos distintos, ¿no? en servidores distintos. Julia tiene un soporte nativo para procesos distribuidos, de manera que en tu propio código
tú puedes decir esto se distribuye y luego simplemente al ejecutarlo, pues le das básicamente mediante una configuración le das un esquema de los nodos disponibles y Julia se encarga de distribuirlo, de hacer el balanceado de carga de los distintos nodos, de establecer las comunicaciones necesarias. Todo eso, toda la parte de distribuir un cálculo entre muchos nodos, es prácticamente transparente en el código, bastante fácil de hacer y se gestiona simplemente al lanzar el código que quieres hacer, ¿no? Digamos que lo gestionas mediante la ejecución, no desde el código. Y eso la verdad es que ayuda mucho, ¿eh? Eso, la verdad es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de, pues eso, de entrenamiento de una GAN, por ejemplo, el entrenamiento de las redes neuronales es una cosa bastante fácil o relativamente sencilla de paralelizar, y sin embargo ves muchísimo código que no está paralelizado simplemente por lo complicado que es paralelizar las cosas en Python o en sistemas así, mientras que en Julia prácticamente no tienes que hacer nada. Tienes que poner un @parallel al principio y ya está. Y a pesar de todo esto que estoy diciendo hasta ahora, que puede sonar un poco complejo, en realidad el lenguaje está hecho pensando en que sea sencillo y pensando en que lo use gente que no son especialistas en programación. La idea es que Julia es un lenguaje para que lo usen físicos teóricos, gente de inteligencia artificial, gente de biotecnología, gente de no sé qué, que no son gente de computer science. José Luis, si he entendido bien, entonces es como es un lenguaje de programación súper eficiente, digamos, al nivel de los mejores, ¿no? Pero al mismo tiempo es sencillo al estilo Python, más o menos. Sí, a ver, el código, ahora lo verás, se parece bastante, tiene por dentro un poco menos, pero se parece razonablemente a Python. Veremos un ejemplo de una CNN, de una Convolutional Neural Network, y veréis que el código se parece bastante al código de Keras que hemos visto en la presentación anterior. La diferencia es que ese código, de manera nativa, sin que haya nada que esté en un segundo lenguaje, genera un ejecutable que tiene un rendimiento como mínimo comparable, a veces incluso mejor, al mismo código si lo hubieras hecho en C. O sea, estamos hablando de que, digamos, todo el stack de compilación se optimiza a nivel de instrucciones del procesador, etcétera. De manera que consigues, no siempre, digamos, a ver, no hay nada que en general no hay nada que dé más rendimiento que un código en C muy optimizado para una arquitectura en concreto. Digamos, ese sería el tope del tope. Ahora, entre un código C relativamente genérico y código en Julia, estás más o menos al mismo nivel. Ese sería un poco estás en ese orden de magnitud. Por supuesto, ese mismo código, si lo hicieras en Python, estrictamente en Python, sin usar librerías por debajo que estuvieran en C o en Fortran, tendría un rendimiento pues entre 100 y 1000 veces peor, ¿no? Típicamente. Bueno. Esa es un poco la diferencia grande, ¿no? Pero ya digo, bueno, y de aquí me surge otra pregunta respecto a esto que claro. estás diciendo, que es, entonces, ¿cuál es, digamos, la ventaja, por ejemplo, entre programar en Julia o programar directamente ya en C? O sea, es esa, digamos, esa claro, simplicidad, digamos. Claro, la diferencia grande es que Julia es un lenguaje, primero, que es un lenguaje mucho más sencillo, mucho más de alto nivel, que tiene construcciones que te permiten hacer cosas mucho más, digamos, menos pegadas al metal. Y bueno, y por otro lado, bueno, ahora veremos también, es un lenguaje dinámico, que, digamos, puedes hacer compilación just in time, no tienes por qué, digamos, compilarlo todo de una sola vez, generar un ejecutable y ejecutarlo. Vale. Por ejemplo, digamos, no hay C para un notebook, ¿no? Y sin embargo, que yo sepa, por lo menos, igual lo hay por ahí, alguien se lo ha inventado. Pero vamos, ya digo, es un lenguaje mucho más de alto nivel. Perfecto, sí, has respondido mi pregunta perfectamente. Gracias. Vale, y entonces algunas
como digo, la idea del lenguaje es que sea sencillo y que sea sobre todo usable por no especialistas. Y ahí algunas de las cosas que veremos, pues veremos que la sintaxis es bastante sencilla, se parece bastante a Python. Una cosa que a veces resulta un poco llamativa, que llama un poco la atención a la gente muy de programación, pero que en realidad a los científicos les viene muy bien, es que el código se pueden usar identificadores Unicode en el código. Entonces, pues por ejemplo, ahora lo veremos, cuando pones pi, no pones pi PI, tú pones pi, la letra griega pi. Y bueno, esto hace que el código a veces se vea un poco curioso. Tiene un sistema de gestión de paquetes y gestión de entornos. Esto solía ser una debilidad en Julia, pero ya lo arreglaron hace un par de años. Básicamente tú ahora puedes tener un proyecto de Julia que tiene, pues bueno, básicamente como si fuera un virtual environment de Python específico para tu proyecto, y él solo pues se encarga de bajarse las librerías, asegurarse que tiene las versiones correctas de cada librería, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de manera que tú puedes tener creo que es manifest, se llama manifest punto no sé qué, del proyecto, para que cuando tú te llevas ese proyecto a otro entorno, a otro ordenador, a otro sitio, se asegure de que se bajan las mismas librerías y funcione, ¿no? Y no tengas problemas de compatibilidad y todo eso. Ya digo que es una cosa relativamente parecida a los virtual environments de Python, por ejemplo, pero más integrada en el lenguaje. Tiene un REPL, se puede usar en notebooks, o sea, es un lenguaje dinámico, tú puedes ir programando y viendo el resultado que obtienes. Una cosa muy, digamos, eso, muy para uso de no especialistas, es que es el tema del álgebra lineal. Tiene, digamos, internamente unas capacidades de álgebra lineal, veremos un poquito por encima, muy, o sea, muy ricas y muy optimizadas, y además se puede usar de manera muy sencilla, al punto, y dejaré luego por ahí el enlace, editaron un libro hace un par de años en Stanford de álgebra lineal aplicada o no sé qué, que básicamente es el texto que usan en el curso de álgebra lineal que dan allí, y cambiaron de que el código estuviera en MATLAB a que el código está en Julia. Entonces, para aprender un poco de álgebra lineal en Julia, ese libro la verdad es que es una maravilla. O sea, te habla de, pues desde todos los temas típicos de álgebra lineal, ¿no? Que bueno, cualquiera que esté en Machine Learning o en temas de estos sabe que es la base de todo, y una cosa que por supuesto hay que manejar con mucha soltura, ¿no? Otro tema que va muy por este lado es el soporte a DSL. DSL es Domain Specific Language, ¿no? Básicamente es la capacidad de generar, digamos, como lenguajes dentro del lenguaje, como dialectos, como formas de expresar cosas más ricas que las que te proporciona el propio lenguaje. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Turing es un DSL dentro de Python para expresar modelos probabilísticos. Entonces, si tú lo que quieres es expresar un modelo probabilístico es básicamente un modelo que relaciona ciertas variables, ciertos parámetros que son variables que son distribuciones de probabilidad, que son variables aleatorias. Pues tú puedes definir ese modelo como tal, ¿no? Con el lenguaje que tú usas como estadístico, y ese modelo pasa a ser un objeto del lenguaje que tú puedes usar pues para un montón de cosas, ¿no? Para hacer inferencia, para hacer, no sé, cosas así, ¿no? Entonces, ese soporte a DSL permite que, digamos, que los autores de una librería, cuando ofrecen esa librería a los usuarios que supuestamente son especialistas de un tema concreto, no son especialistas en Julia ni especialistas en programación, tengan un lenguaje o tengan una forma de expresar las cosas muy familiar, que les resulte muy familiar, ¿no? Muy próxima al vocabulario, a la forma, digamos, que ellos usan.
Y finalmente una cosa que últimamente se ha puesto bastante de moda y que esto daría para una charla solo ello, pero que me parece un tema súper interesante. O sea, se está hablando cada vez más de lo que se llama differentiable programming. Esto es básicamente la idea de que tú quieres ser capaz de hacer derivadas, de sacar el jacobiano, lo que sea, hacer derivadas de cualquier función o de cualquier programa que tú hagas. Básicamente, una de las cosas que ofrece tanto TensorFlow como PyTorch, ¿no? Las librerías de Deep Learning que más se usan en Python, las dos cosas que ofrecen son ejecución del código en GPU y diferenciación automática. Para hacer diferenciación automática, las dos librerías, tanto PyTorch como TensorFlow, tienen que montar un arco de iglesia. Hacen que todo sea mucho más complicado. De hecho, en versiones anteriores de TensorFlow pues tienes que hacer un grafo de ejecución. Ahora mismo estás limitado en las cosas que puedes hacer dentro de tu flow del modelo. Hay un montón de limitaciones, hay un montón de cosas. Básicamente, porque al final ese modelo lo vas a tener que optimizar. Para optimizarlo vas a usar Gradient Descent. Y Gradient Descent, gradiente obviamente, pues son las derivadas del modelo. De manera que tú lo que quieres es hacer modelos y ser capaz de hacer las derivadas de manera automática. Vale. Esa capacidad de hacer derivadas de manera automática de cualquier cosa que tú programas es lo que se llama differentiable programming. Bueno, pues hasta donde yo sé, por lo menos, Julia es el único lenguaje de programación que puede hacer differentiable programming de manera nativa sobre cualquier código que tú hagas. O sea, cualquier modelo que tú hagas, lo que sea, el modelo más enrevesado que se te pueda utilizar, que se te pueda ocurrir, tú puedes meterlo a tu optimizador, a tu gradient descent o cualquier cosa de esas, porque es capaz de diferenciarlo, es capaz de hacer las derivadas de manera automática, sin que tú hayas tenido que constreñirte a un framework concreto, sin que tú hayas tenido que decir, voy a hacer todo en PyTorch, tal como se hace en PyTorch, para que luego me lo pueda diferenciar y me lo pueda utilizar, ¿no? Esto, por ejemplo, es una diferencia grande y bueno, hay precisamente algunos modelos, algunos tipos de redes y de modelos para los cuales ni PyTorch ni TensorFlow da buen soporte, que sin embargo en Julia se pueden hacer directamente, ¿no? Por ejemplo, las neural ODEs, ¿no? Las ecuaciones diferenciales neuronales. Pero bueno, ya digo que esto es un tema un poco más avanzado. Pues rápidamente, porque me enrollo, vamos a ver quería que viéramos, aunque fueran algunos ejemplos así muy sencillitos, para dar algunas ideas acerca del lenguaje y de qué pinta tiene. Entonces, bueno, tengo aquí unos notebooks para que los vayamos viendo. Y bueno, pues vamos a empezar. La sintaxis, pues ya digo que es bastante familiar. Bueno, tiene que cargar todo esto, ¿no? O sea, tú puedes escribir expresiones algebraicas, tú puedes hacer hello world, tú tienes variables que en realidad no son variables, en la mayoría de los casos son constantes, pero pues aquí, por ejemplo, tenemos R, tenemos pi. Bueno, ahora vemos por qué le he llamado pi prima en vez de llamarle pi, pero digo R es 3, pi es 3,1429. ¿Cuánto vale pi por R cuadrado? Pues, lo que sea. No he usado pi porque pi ya existe en el lenguaje, ya está definido. Por cierto, para escribir caracteres Unicode dentro del código, simplemente lo que hay que hacer es pones barra, esta es barra invertida, ¿no? Sí, barra invertida, el carácter que quieres poner y das tab. Es como LaTeX, ¿no? Parece un poco. No sé si habéis utilizado LaTeX. Sí, precisamente ahora tengo un ejemplo de LaTeX, ahora lo veremos. Sí, o sea,
son caracteres Unicode, pero los nombres que tienen los caracteres Unicode, porque claro, Unicode simplemente es un código, es un código de 4 bytes o de 8 bytes, lo que sea. Los nombres que tienen los caracteres Unicode que existen en LaTeX es el mismo que el nombre en LaTeX, con algunas excepciones por temas de que ya existe en el lenguaje o cosas así, el identificador o tal, pero sí, básicamente es como si fuera LaTeX. De hecho, pues eso, si yo pongo pi y luego pongo prime, pues me da pi prime, ¿no? Aunque no hemos declarado los tipos de estas variables, todas las variables tienen un tipo. Aquí Julia tiene que se llama un Dynamic Type System. Todas las variables, todo tiene un tipo, se puede decir de manera explícita, pero si no lo dices de manera explícita, el propio lenguaje, digamos que asigna un tipo a las cosas y adivina cuál es el tipo que más, ¿no? Entonces, si vemos el tipo de pi primo, pues como dijimos que era 3.14 no sé qué, pues es un float. En este caso, un float 64, que es el tipo por defecto. Pero hay algunas sorpresas. Si, por ejemplo, vemos el tipo de pi no es un tipo numérico. El tipo de pi es irracional. O sea, sabe que pi es un irracional. De hecho, eso lo utiliza para que cuando tú tengas distintos floats, distintos tipos float de distinta longitud, te va a dar la mejor representación de pi en cada uno de esos tipos. De hecho, todo esto, claro, es muy de computación científica. De hecho, hay un tipo, muchos lenguajes tienen un tipo que es BigInt, ¿no? Que en Python, por ejemplo, creo que tiene un BigInt. BigInt es un entero que puede crecer todo lo que haga falta. Julia también tiene BigFloat, que es un float que puede no crecer todo lo que haga falta, pero que le das una precisión máxima. Y si tú pones un BigFloat de 200 decimales y le dices pi, pues te da pi con 200 decimales. O sea, pi, aunque tú lo usas como si fuera un número, en realidad es la forma de generar ese número en cada uno de los tipos. Bueno, esto es un detalle, tampoco me quería entretener mucho ahí. ¿Cómo se definen funciones? Pues como lo harías matemáticamente. El área de círculo de un círculo de radio R es pi por r cuadrado. Se puede poner el igual o se puede poner un bloque de código do-end. Y vemos, y esto ya sí es una cosa que quería explicar un poquito, que dice que área de círculo, cuando la ha definido, dice que es una función genérica con un método. Esto sí es muy de Julia y esto ahora lo explicaremos. Bueno, vamos a hacer vamos a definir unos tipos. Vamos a definir el tipo cuadrado, el tipo círculo, el tipo rectángulo y el tipo triángulo. Para la gente que está acostumbrada a la programación orientada a objetos, estos no son clases. Estos simplemente son tipos. Un tipo, digamos, un tipo de datos, pues es o variaciones sobre tipos de datos ya existentes, o datos de varios tipos puestos juntos, o alternativas entre distintos tipos, o tipos paramétricos, en fin, muchas cosas. Pero es simplemente la estructura de la información. No tienen métodos, no hay jerarquía, nada de eso. Simplemente es la estructura. Entonces, bueno, pues tenemos una estructura, tenemos un tipo que se llama cuadrado, otro se llama círculo, otro rectángulo y otro triángulo. Un cuadrado tiene un lado, el círculo tiene radio, el rectángulo tiene base de altura, el triángulo tiene base de altura. Les podríamos poner el tipo, ¿eh? Para poner el tipo simplemente haríamos, por ejemplo, float 64, y con eso pues ya estaríamos diciendo cuál es el tipo. Pero como el compilador lo puede adivinar por sí mismo, no lo vamos a poner. Vamos a poner solamente el nombre que le damos a cada uno de los componentes de esos tipos. ¿Y qué hacemos ahora? Pues en vez de definir el área del círculo, digamos, para un R que no sabemos lo que es, vamos a definir el área del círculo para C, si C es un cuadrado, para C si C es un círculo, para R si R es un rectángulo,
para T si T es un triángulo, y cada uno de ellos pues tiene una fórmula distinta. Y ahora nos dice que area es un generic function with 4 methods. Esto quiere decir, hemos definido la función area, pero tenemos una implementación distinta de la función en función del tipo de los parámetros con los que se llame. Esto esto es lo que se llama multiple dispatch y se tiene uno que acostumbrar un poco. No es overloading de operadores como en Java, como en C++ y cosas de esas. No son tablas de funciones virtuales, no es programación orientada a objetos, es distinto, es, digamos, perpendicular a todo eso. O sea, aquí no es que para el objeto, en función del tipo del objeto, llamamos a una función y llama a una función distinta. No, aquí es que la función se define muchas veces en función de los parámetros que tenga, de los tipos de los parámetros que tenga. Y además, no solo del primero, sino de todos ellos. O sea, podríamos tener un área de un cuadrado, yo sé, si tienes tres parámetros distintos, tú puedes tener cualquier combinación posible de todos esos parámetros, o sea, cualquier combinación posible de los tipos de los parámetros de entrada y hacer una nueva versión de la función. Esto, Dynamic Dispatching, el Multiple Dispatch, es una de las características más importantes de Julia. Y es un poco cómo funciona mucha de la magia que se ve. Y la razón por la que funciona mucha de la magia, gracias a esto, es porque si tú quieres especializar un código que ya existe, tú puedes definir las funciones que ya existen ahí para tus propios tipos, y cuando tú llames a esas funciones con tus propios tipos, en los sitios donde tú hayas definido funciones distintas a las que ya existían para tus tipos, se ejecutarán tus funciones. Y si tus tipos, digamos, son subtipos de los tipos originales que había en esa librería o en ese código, pues cuando no hayas especializado, se utilizará lo que ya existía. Ahora vamos a ver un ejemplo para que se entienda. Bueno, esto simplemente vemos que se ejecuta, ¿no? Que tú puedes llamar, bueno, aquí definimos un cuadrado, un triángulo y un círculo, y llamamos al área de cada uno de ellos, área F1, F2, F3, y cada uno de ellos pues llama a la función correspondiente, ¿no? En realidad es al método correspondiente de la misma función, en terminología de Julia, ¿no? La función es área y los métodos son las distintas versiones. Un poco de notación de Syntactic Sugar. Julia tiene cuando al nombre de una función se le pone un punto por detrás, básicamente lo que está haciendo es lo que en NumPy, en Python se llama broadcasting, ¿no? Básicamente lo que está haciendo es aplicar esa función a cada uno de los elementos de un iterable que le hayas mandado. Aquí lo que hemos hecho es crear una lista de estos tres objetos, F1, F2, F3, estos tres datos, y lo que hemos hecho aquí, area.f, es aplicar area a cada uno de ellos. Y el resultado pues es un array de 3 elementos. Esto se usa mucho cuando hacemos álgebra, en las librerías de álgebra lineal, cuando quieres pues eso, hacer broadcast, o sea, aplicar ciertas funciones a través de ciertas dimensiones de los objetos, se usa el punto. Si más o menos conocéis NumPy, más o menos es el mismo concepto de broadcast que usan. Porque, una pregunta, si hubieras hecho área entre paréntesis F, no te hubiera funcionado. Te habría dado un error, me imagino. Vale. A no ser que sea capaz de imaginarse cómo hacer ese código para... No, dice, no hay un matching method para el tipo array. O sea, básicamente esto lo que te está diciendo es, lo que le has mandado es de tipo array de any, porque como cada uno es distinto, ha hecho el tipo común más amplio
como no tiene ninguna relación entre cuadrado, triángulo y círculo, pues el tipo común el primer tipo común que puede encontrar es any, o sea, es un array de cualquier cosa, este uno quiere decir de una sola dimensión, ¿no? Vale, pues esto es el tipo del que le has mandado, este es el tipo de f. Y lo que te dice es que la función area no tiene un método definido para este tipo. Y de hecho lo que ha hecho, esto es muy de Julia, es buscar cuáles son los candidatos más próximos, o sea, buscar de las definiciones que hay, cuál podría haber sido. Y te dice, pues a lo mejor buscabas esta o esta o esta, ¿no? Y te dice cuáles son y dónde están. Un comentario un poco al margen, los mensajes de error de Julia, bueno, solían ser totalmente crípticos, indescifrables, han mejorado con el tiempo, siguen siendo a veces un poquito difíciles de entender. Tienes que familiarizarte un poco con los tipos, con la forma como funciona Julia, para empezar a entender los mensajes de error. Es una cosa que muchas veces se critica del lenguaje, ¿no? El hecho de que no son particularmente, no sé cómo decirlo, no te explican exactamente lo que has hecho mal muchas veces, ¿no? Muchas veces ves un mensaje de error que no tienes ni idea de qué estar hablando. Vale, pero vamos a ver esto del multiple dispatch que decíamos antes. ¿Qué cosas, o sea, qué consecuencias tiene? Nosotros hemos definido unas funciones que te calculan el área de ciertas figuras y hemos decidido esas figuras en función de los datos que tiene cada una de ellas. Y esto ha funcionado con Flow. Pero, por ejemplo, hay una librería de Julia que se llama Interval Arithmetic que te permite hacer cuentas en vez de con números con un error o con intervalos, o sea, si dices, pues yo qué sé, por ejemplo, en el caso de ingeniería con medidas reales, ¿no? Pues tú has hecho una medida y la has medido 100 veces y estadísticamente sabes que aquello mide, pues eso, 3 más menos 0,01. Vale, y obviamente hay una cosa que se llama el interval arithmetic, y tú puedes operar con esos valores con error, ir arrastrando los errores y ir, digamos, sabiendo qué tienes que hacer con el error en función de las operaciones que vayas haciendo, ¿no? Pues cuando multiplicas, se multiplican los errores, y usas no sé qué, en fin. Entonces, pues yo puedo decir, using interval arithmetic, el using interval arithmetic lo único que quiere decir es que voy a importar esa librería. Y en interval arithmetic me define un nuevo identificador que es el más menos. Esto básicamente lo que quiere decir es, pues eso, 3 más menos 0,01. Podríamos verlo como un intervalo de 2,99 a 3,01. Pues le digo que me calcule el área de ese círculo y lo que me da, obviamente, pues es un intervalo. De manera que mi código que yo hice para calcular áreas de polígonos o de figuras funciona ortogonalmente con el código que otra persona hizo para hacer interval arithmetic sin que ninguno de los dos lo hubiéramos tenido en cuenta, ¿no? Vale, este tipo de cruce, obviamente esto es un ejemplo trivial, ¿no? Pero este tipo de cruce, este tipo de ser capaz de que cosas que se han hecho de manera muy independiente funcionen de manera conjunta, es una de las características de Julia que más hace, digamos, que más sorpresas positivas te da, que más hace que puedas hacer cosas que te parecería que serían muy difíciles de hacer, ¿no? Y aquí, pues, otro ejemplo. Unitful lo que hace es definir, perdón porque tienen que cargar las librerías y tarda un poquito por eso. Unitful es una librería que te permite tener números con unidades. Si, por ejemplo, estás haciendo, pues, problemas de física de bachillerato, ¿no? Bueno, pues aquí definimos un rectángulo que tiene una base de 3 metros y 20,1 pulgadas. Le digo que me lo muestre en mis unidades preferidas, que no las he definido, pero como no las he definido son sumamente internacional.
y entonces me da el área de ese rectángulo en metros cuadrados. O sea, me ha hecho el cálculo necesario para convertirme las unidades, para saber cuál es la dimensionalidad de un área a partir de la dimensionalidad de unas longitudes, etcétera, etcétera. Nuevamente, esto lo me ha acaba hecho... de petar la cabeza, José Luis. Perdona, José Luis, una pregunta si se puede interrumpir. Sí, sí, claro, por supuesto. No, muy rápida. De los dos últimos ejemplos, ¿qué tipo de datos son los resultados? A ver, un segundito. Type, creo que es type. Type. Type of. Type of, sí. Type of. Qué bueno. Esto es súper típico de Julia, que es que tienes unos tipos de datos que son bastante difíciles de leer y de entender. Pero bueno, en realidad, en este caso no es tan complicado. Unitful define el tipo quantity. El tipo quantity tiene, digamos, es un tipo paramétrico que tiene varios parámetros como tipo. El primer parámetro es el tipo de dato, el tipo numérico que está usando, que en este caso son float 65, o sea, esto sería el tipo de lo que es la cantidad. L cuadrado es la dimensionalidad. Esto quiere decir que el número que tengas aquí es de dimensión, o sea, su dimensionalidad es longitud por longitud. Y luego te dice cuál es la unidad que estás utilizando del tipo longitud por longitud. En este caso, metro cuadrado. Aquí entiendo que igual que tienes L, tendrías M para masa, si tuvieses kilos. Exacto. Y todas estas. Y de hecho, si pones, pues yo qué sé, es que tengo la física un poco olvidada, pero vamos, que si pones unidades de trabajo por unidades de tiempo, por unidades de no sé qué, te dan unidades de energía, no sé qué. O sea, te lo ponen julios y cosas en culombios y en todo, ostras. Sí, sí. Es más, tiene también soporte para... la verdad es que es bastante chulo, ¿eh? Luego tampoco es que nadie lo use, pero tiene soporte para unidades que son exponenciales. Por ejemplo, los decibelios es una unidad exponencial, ¿no? Y tiene soporte para transformar entre unidades que no tienen la misma referencia. Es el caso típico de transformar de Celsius a Fahrenheit, ¿no? Que no son proporcionales, sino que hay que cambiar el origen y luego hacer la proporcionalidad. Y Todo aquí... esto lo hace solo. Sí, dime. No, perdón. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, tengo curiosidad si lo que dice aquí de float 64 es la unidad base de esta struct o de lo que sea, o de este tipo, y que por eso... No. Me ha puesto float 64 porque es el tipo que pone por defecto a los floats, porque lo he definido. Pero si, por ejemplo, yo hubiera puesto 3 por... Bueno, es que como son inches, sí que me lo iba a hacer. Pero, por ejemplo, si pongo type of... Vamos a ver, por ejemplo. No, pero mi pregunta iba más por si por ese tipo, o me da igual que sea el float 64 o el int, me da igual. ¿Ves? Esto es un int. Pero es gracias a ese tipo que es compatible con rectángulo, por ejemplo. No. O sea, el rectángulo puede ser rectángulo de lo que quieras. O sea, aquí hemos hecho un rectángulo que tenía, o sea, que internamente no tenía un número, sino que tenía un intervalo. Vale, cierto. ¿Sabes? F deben ser faradios, me imagino, yo qué sé qué. Pero vamos, la unidad que sea F tiene esta dimensionalidad. Una pregunta, el nothing que sale en free units, ¿sabes a qué? ¿Perdona? El nothing que sale en free units, ¿sabes de qué es? Creo que para los grados es el... A ver, no me acuerdo cómo era. Es que no me acuerdo. Creo que es el origen o algo así.
O sea, si tienes que tener pues lo que decía, de los Celsius y los Fahrenheit o algo así. O sea, toda la información necesaria para luego poder hacer conversiones está en el tipo. Esto es muy de programación funcional, ¿no? O sea, los tipos tienen una información muy rica. Digamos, es la riqueza del tipo la que te permite que tu código haga cosas muy extrañas o muy, no sé cómo decirlo, muy ricas a partir de código muy sencillo. En vez de tener tipos muy sencillos y código muy complicado, con muchos if, con muchos no sé qué, tal cual, tienes tipos muy complicados y código muy sencillo. Eso es muy del paradigma de programación funcional, ¿no? Bueno, así como curiosidad, no sé si lo conocéis, en Haskell hay una librería, que a mí me explota la cabeza con Haskell. En Haskell hay una librería que te permite hacer sitios web únicamente definiendo el tipo. O sea, no hay ni una sola línea de ejecutable. Solamente a base de componer tipos, aquello ya es el sitio web. Es una cosa, pues bueno, aquí no se llega a ese límite, pero es un poco lo mismo, ¿no? O sea, tus datos tienen tipos complejos, que es lo que habilita a que tengan comportamientos complejos, ¿no? Hay otro ejemplo muy bueno por aquí, que no lo he puesto, pero en el caso de El la álgebra nothing es el lineal. estándar de void. Pues el nothing es lo que retorna una función void. Entonces me imagino que él realiza las transformaciones utilizando funciones que no retornan nada y al final simplemente captura el void. Sí, gracias. Lo que iba a decir es, otro ejemplo de esto es el tema del álgebra lineal, ¿no? Hay un vídeo por ahí que cuenta muy bien todos los distintos tipos de matrices que hay, ¿no? Pues tú tienes matrices densas, matrices dispersas, matrices diagonales, matrices en banda, matrices semidiagonales, block matrices, matrices de bloques, matrices de no sé qué, y tienes un montón de operaciones. ¿Qué pasa? Que si tú guardas la información de qué tipo de matriz es en los datos que estás utilizando, cuando tú llamas esta matriz por esta otra matriz, ello solo sabe a qué versión optimizada tiene que llamar, ¿no? Sin que tenga que depender estrictamente del objeto, o sea, del primer objeto, ¿no? En programación orientada a objetos, el primer objeto, el objeto en el que lo llamas, es el que define el polimorfismo. Aquí no, aquí puede ser la combinación que sea. Y no solo eso, sino que el resultado te dará el tipo más específico posible. De manera que si tú multiplicas una matriz diagonal por una matriz en banda, pues te saldrá otra matriz diagonal. De manera que la próxima operación que hagas esté optimizada también. Esto hace que todos los temas de álgebra lineal digamos, en cierta manera se optimicen solos en buena medida. Esto pasa un poco también con NumPy a base de otros mecanismos, pero en realidad por debajo lo que hay es un millón de funciones diferentes definidas en Fortran, no me acuerdo cómo se llama, NumPy, no sé qué, ¿no? La librería de álgebra lineal que hay por debajo. Bueno, que me despisto un poco. Bueno, ya hemos visto algunos tipos union. Un tipo union básicamente es lados rectos. Aquí lo que estamos definiendo es lados rectos como un tipo, como el tipo de las cosas que pueden ser o un rectángulo, o un cuadrado, o un triángulo, ¿no? Esto es en teoría de categorías, en lenguajes funcionales, lo que se llama un sum type, ¿no? Un tipo suma. Es un tipo que puede ser cualquiera de esas cosas. Digamos, todos los rectángulos más todos los cuadrados más todos los triángulos son polígonos de lados rectos, ¿no? Ese es el concepto de tipo suma. Bueno, pues aquí defino lados rectos, defino lados curvos y defino una nueva función que se llama descripción. Y digo que cuando tiene una entrada de algo que es lados rectos, dice anguloso. Y cuando tiene una entrada que dice lados curvos, dice redondeado. Vamos a ocuparlo. No. Bueno, y entonces llamo esa función con un cuadrado y me dice que es anguloso. ¿Qué quiero explicar con esto? Lo que quiero explicar con esto es que tú no tienes por qué definir tus funciones para cada uno de los tipos que existan.
el lenguaje automáticamente lo que va a hacer es buscar el tipo más específico, o sea, dado unos datos de entrada, busca el tipo más específico para el cual tenga definido un método, para el cual esté definido esa función. Entonces, si tú le das aquí un cuadrado, lo que va a hacer es buscar la función, el método de la función descripción definido para cuadrado. Pero como no existe, dice, bueno, ¿qué métodos más generales hay? Pues encuentra que hay un método definido para lados rectos y sabe que cuadrado es un dato, un polígono de lados rectos, una figura de lados rectos. Entonces, es capaz de llamar a la función correspondiente, ¿no? Llama a la función con el tipo más específico que encaje con los datos que le has mandado, ¿no? Y esto además, esto es importante, lo hace en tiempo de compilación. Esto no tiene ningún coste en runtime. No es como, por ejemplo, las funciones virtuales en C++ o en Java o todo este tipo de cosas que al final tienen una tabla de indirecciones y que en tiempo de ejecución pues tiene un coste. Esto no tiene ningún coste en tiempo de ejecución. Todo esto son mecanismos que el compilador, digamos, elimina. De hecho, tienes aquí una macro que es which, que te dice, cuando yo llamo a descripción cuadrado 4, ¿a cuál de los métodos está llamando? Y me dice, pues estás llamando a el método de descripción que está definido para el tipo unión cuadrado, rectángulo, triángulo, ¿no? Este es un poco... Bueno, todo esto era simplemente por explicar el concepto de multiple dispatch, que ya digo que es quizá lo más característico de Julia y lo que a veces es un poquito, bueno, cuesta un poquito entender y sobre todo, ya digo, muchas de las cosas que sorprende que se puedan hacer tienen que ver con esto, ¿no? Tienen que ver con, y mucho de cómo se hacen las cosas tiene que ver con esto. Paralelismo no voy a hablar, pero sí voy a hablar un poquito de lo que se llama, esto sí es un palabra importante, homoiconicidad, homoiconicity. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, un lenguaje homoicónico es un lenguaje en el que el código y los datos, o mejor dicho, en el que el código se representa de la misma manera que los datos. O sea, tú puedes manejar código de ese lenguaje como si fueran datos. Esto es una cosa un poco extraña. Hay muchos lenguajes que hacen algo parecido, pero que lo que hacen es introspección o hacen otro tipo de mecanismos. Realmente el lenguaje homoicónico por excelencia era el Lisp y después pues no muchos lo han hecho, ¿no? ¿Esto quiere decir? Pues básicamente, si yo pongo 2 puntos delante de cualquier código, lo que me va a dar es el objeto del código en vez de ejecutar el código. Perdón, que no, como no he ejecutado esto, se tienen que ir cerrando la teoría. Y esto me dice, pues lo que me has dado es un pedazo de código. Por cierto, si yo digo type of tres más 2. Sin el arroba, ¿no? Creo que es. Ah, perdona, sí, que no es una macro, es una función. Perdón, sí. Pues es tipo expresión, es código. Y eso, una expresión, o sea, un pedazo de código, yo se lo puedo asignar a una variable. X es 3 más 2. No el resultado de 3 más 2, sino el código 3 más 2. Puedo evaluar ese código. Es más, dada una cadena de caracteres, ¿no? En este caso, la cadena de caracteres 3 más 2, esto es un string. Puedo parsearlo, digamos, dentro de mi propia ejecución, yo puedo parsear código que me vaya a ejecutar, que me vaya a generar nuevo código que yo pueda ejecutar. Para que lo veamos, que no es todo junto, lo voy a poner fuera.
cuando parseo una cadena, lo que me da es el código correspondiente, y si luego lo evalúo, pues me da el resultado. O sea, yo he definido X como la cadena 3 más 2, lo he pasado a una expresión en código y he evaluado esa expresión, ¿no? Un tema de sintaxis. Tengo dos preguntas. Sí. Desde el punto de vista de seguridad, ¿eso es algo deseable para el lenguaje? Ser capaz de compilar código que está en una estructura de datos insegura como un string. A ver, obviamente esto es algo que jamás harías en, pues yo que sé, en código de un sitio web o en el código de cosas de este estilo. Esto es básicamente son funcionalidades para o sea, para código digamos, que tú estás haciendo para computación numérica. De hecho, a ver, esto lo estoy mostrando para que se entienda el concepto de homoiconicidad, pero esto no lo haces generalmente. Lo que haces es otra cosa muy distinta. Lo que haces es hacer macros. Lo que haces básicamente es que tienes mecanismos, precisamente así es como haces DSL, que hablábamos antes, etcétera. Tienes mecanismos para que se genere, digamos, código en tiempo de... o sea, que el compilador coja código que tú has manipulado y genere, pues eso, genere código, ¿no? O sea, que tú puedas manipular el código desde el propio programa. Que eso es lo que hacen los macros, básicamente. Pero el tema de hacer parsing de código escrito como string, de hecho ya ves que no es estándar, tienes que ir a un paquete, digamos, especial que se llama meta, porque no lo haces, no es algo que tú vayas a estar haciendo normalmente. Simplemente mostré este ejemplo como para entender que tú puedes generar expresiones sobre la marcha, que son código, que no son ninguna otra cosa que código del mismo tipo de código que ejecuta que ejecuta Julia normalmente. Hay un tema, aquí también yo creo que es importante, que obviamente el código que tú generas como expresiones y luego vas a ejecutar, se tiene que compilar en el momento. Por lo tanto, tiene un coste de rendimiento el hacerlo así. El código que tú ejecutas normalmente, lo que has hecho es que se ha generado y se ha ejecutado a priori y luego se ejecuta sin estar compilando entre medias, claro. No sería una best practice para nada, ¿no? ¿Perdona? No sería una best practice en absoluto. No, esto ya te digo, esto es una curiosidad más que otra cosa, pero lo cuento para explicar el concepto de homoiconicidad, ¿no? El concepto de que código y datos son la misma cosa, básicamente. En Lisp, si alguno habéis programado en Lisp, una función es una lista. O sea, no es ninguna otra cosa. Es una lista en la que el primer argumento es algo que se puede, el primer elemento de la lista es algo que se puede ejecutar. Bueno, quería explicar este operador que es también, bueno, bastante característico de Julia, pero bueno, viene de F# y lo hay en otros lenguajes también, y en R lo usan también en R y demás. Esto básicamente lo único que quiere decir es que se ejecuta esta función con el resultado de todo lo anterior como primer argumento. Es puro syntactic sugar, o sea, no quiere decir nada más. Esto es equivalente a esto. Esto es exactamente lo mismo, solo que escrito así, pues a veces es más cómodo. Bueno, pues aquí, sí, perdón. ¿Es posible encontrar una representación intermedia más interesante como la provista por el LLVM? Es decir, en lugar de evaluar la función, retornar el árbol de establecición sintáctica asociado a la función o a la expresión que tengo como tal. Me alegra que me hagas esa pregunta, pero que precisamente vamos a ver un poco eso. Precisamente lo que quería, bueno, aquí defino otra expresión, una expresión un poco más compleja. Precisamente lo que quería contar es que tú puedes
manipular esa expresión como quieras. En este caso, tenemos esta expresión, pues bueno, voy a usar una librería que se llama LaTeXify, que básicamente es para convertir expresiones a LaTeX. Y si le doy LaTeXify a la expresión, pues me genera bueno, en este caso me lo está mostrando como LaTeX ya compilado, pero no me acuerdo cuál es el... Pero vamos, le puedes decir que te muestre el código fuente de LaTeX también, si quieres, ¿no? Y aquí tengo otra librería que se llama TreeView, que le doy la misma expresión y me hace un DAG, un gráfico dirigido, ¿no? De la expresión. Esta expresión es dividir una suma de 3 conexos. Pero no solo eso, también puedes hacer, a ver, esto no lo tengo aquí preparado, no me vaya a equivocar. Tú puedes hacer, que creo que era lo que tú decías, a ver cómo era. Bueno, vamos a ver, correcta. No, esto no tiene que ser la expresión, tiene que ser el código directamente. A ver. Dame un segundito. Bueno, puedo hacer correcta eval x. Bueno, pues ahí tienes la descripción del código. De hecho, puedes incluso, que esto ya me parece, tienes también, puedes verlo en LLVM. Bueno, no sé si conoceréis, LLVM básicamente es una infraestructura de compilación que usan muchos lenguajes, que básicamente es como una especie de lenguaje intermedio que tú compilas tu lenguaje a LLVM y de LLVM a la máquina nativa, ¿no? Esto lo usa GCC, lo usan muchísimos lenguajes, ¿no? Pues bueno, puedes ver la representación intermedia del código e incluso puedes ver, vamos a poner algo más sencillo. Puedes ver el código nativo, el código máquina. Si a alguien le interesa, a mí desde luego no, yo esto ya lo vi hace 20 años y no quiero volver a verlo nunca más en la vida. Pero sí, o sea, tú tienes ahí el código, literalmente lo puedes manejar como tal, ¿no? Bueno, esto, ¿por qué es interesante? Ya digo, esto es interesante sobre todo porque esto te permite generar macros que modifiquen lo que tú escribes para generar lo que sea y que a su vez, pues eso te permitan hacer DSLs, etcétera. Por poner un ejemplo, esto es lo que hay detrás de ser capaz de hacer differentiable programming. O sea, tú puedes hacer que Julia te genere la derivada de tu programa entero, porque básicamente lo que está haciendo es coger tu programa entero y sabe exactamente cómo es y aplica transformaciones para generar un programa, un pedazo de código que al ejecutarlo calcula la derivada del otro programa en ese punto. De manera que cuando tú haces differentiable programming en Julia, el rendimiento que tienes del código de las derivadas que has hecho, del código diferenciado, es exactamente el mismo que el rendimiento nativo. Porque es una cosa que se ha hecho, digamos, a nivel de código. No es, por ejemplo, como los dual numbers, que es un mecanismo para hacer diferenciación automática que tiene un coste muy grande de rendimiento, o otros mecanismos de diferenciación automática que tienen mucho coste de rendimiento. No, aquí lo que estás haciendo es que ellos solo te escriben el programa que deberías haber escrito tú con la derivada, que lo escribías hace 5 años, vamos, y cuando tenías que hacer un programa de optimización tenías que escribir tú mismo el jacobiano. Pues ese es el tipo de cosas que se pueden hacer con esto. Bueno, me estoy yendo mucho de tiempo y tampoco me quiero enrollar mucho más. Para hacer un comentario para las personas que están más cerca al desarrollo de software,
muchos debuggers también utilizan el árbol de estación sintáctica para dar mensajes de error más informativos. Entonces, la diferenciación automática es una aplicación muy interesante desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista de software, la mayoría de Sí, claro, frameworks pero de test sí, pero utilizan árbol de estación sintáctica también. sí, claro, o sea, quiero decir, siempre cuando tú parseas lo que generas es un árbol sintáctico. La diferencia es que esto lo estás haciendo, digamos, con objetos que son Julia. No lo estás haciendo en el compilador y que te lo da como parte de, pues, del debugger, de los resultados de compilación, etcétera, etcétera. Esto, o sea, yo aquí podría manipular o sea, tú puedes coger un AST y manipularlo manualmente y luego ejecutarlo, ¿no? Esa es la diferencia. No es que cuando tú compilas al final, obviamente cuando tú compilas lo primero que haces es parsear, se genera un AST, de la AST generas el código, bla, 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 bla. No, pero aquí no es que generes el AST como parte del proceso de compilación, es que generas el AST como, digamos, como ejecución del programa. Esa sería un poco la diferencia. Bueno, nos estamos poniendo un poco técnicos. Lo único que quería contar con esto es eso, ¿no? Dos de las características, el multiple dispatch y la homoiconicidad, que hacen que Julia, digamos, haga cosas que a veces parece que dices, ¿y por qué los demás no son capaces de hacerlas, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, de ver todas estas cosas bastante extrañas, quería mostraros un poco qué pinta tiene código en Julia. No quiero entrar mucho, pero es simplemente para que os hagáis una idea de cómo es el código en Julia y que veáis que realmente se parece mucho al código en Python. Lo que pasa es que por debajo hay algunos mecanismos que son distintos y que permiten hacer cosas un poco diferentes, ¿no? Este que tengo aquí, por ejemplo, es un ejemplo de red neuronal. Esto es una CNN para clasificar cifras, ¿no? Las imágenes del cifar 10. Este es un programa súper, o sea, es un ejemplo súper estándar en Deep Learning, ¿no? De hecho, esto es básicamente una traducción de uno de los ejemplos de Python. Pero solamente es ya digo, por daros una idea de qué pinta tiene esto, ¿no? Y si viéramos el código de PyTorch para hacer lo mismo, pues veríamos que se parece bastante, incluso es un poquito más largo, ¿no? Algunas cosas así por dar unas pinceladas de cosas muy características de Julia. Bueno, pues importas librerías, puedes importar las librerías completas. Es muy típico de Julia importar las librerías completas en tu namespace. Aquí no estás importando cualificado ni estás importando solamente algunos identificadores, sino que importas la librería completa. En el caso de Julia no te importa tanto, porque como tienes multiple dispatch, aunque tengas colisiones de nombres de funciones, como tú lo vas a estar usando con tus propios tipos, no tienes problema de que haya colisiones de nombres, ¿no? Siempre y cuando tus tipos sean tuyos. Pero bueno, también puedes importar identificadores específicos. Bueno, pues luego más o menos podemos ver. Esto, digo, por ver algunas cosas así típicas. Esto es un list comprehension exactamente igual que los list comprehension de Python. Aquí vemos lo que decíamos antes del broadcast operator, ¿no? El puntito este que pones aquí, básicamente lo que está haciendo es ahorrarte un bucle, porque está haciendo broadcast a esta función de, bueno, pues todo lo que tengas en este array. Y como veis, se usa mucho, ¿no? El punto este del broadcast operator, lo estás usando todo el rato, de manera que aquí tú estás. Una cosa interesante, tú aquí estás trabajando con arrays, con funciones que no son funciones de array, son funciones normales y no tienes una librería como NumPy, ni tienes ningún mecanismo extraño externo al lenguaje, ni nada por el estilo.
tú utilizas arrays como utilizarías cualquier cosa, simplemente haciendo el broadcast de manera nativa, ¿no? Bueno, esto es también bastante... Esto es una cosa que a mí me encanta, que también es muy de Julia. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es, de hecho, PyTorch luego hizo un poco más o menos lo mismo. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es que decirle que estos valores los queremos usar en la GPU, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el pipe operator, con este tipo de operación, cualquier cosa que hagas, ya veremos luego que puede ser una operación complejísima y tal, simplemente le dices mandarlo a la GPU y ya no tienes que hacer nada más. Toda la configuración de si quieres tener 3 TPUs, de cuál utilizas, de si tienes TPU o no, de si no sé qué, no sé cuál, todo eso está en el entorno de ejecución. O sea, lo defines cuando lanzas Julia, no como parte del programa, ¿no? Esto es cómo se define. Sí, perdona, ¿alguien estaba diciendo algo? Vale, no, rápidamente, porque ya nos hemos ido muchísimo de la hora. Esto, por ejemplo, es cómo estamos definiendo una CNN, una red convolucional, que, bueno, pues más o menos, si os acordáis de cómo veíamos, esto es básicamente lo mismo que vimos antes en la red, en el discriminator, ¿no? En la parte del discriminador, que básicamente es una CNN para hacer un problema de clasificación. Pues esto es igual. Defines capas convolucionales, le dices cuál es la no linealidad, hacer los reshapes, hacer el max pooling, bueno, lo típico. Y al final le dices GPU y eso es todo lo que tienes que hacer. No necesitas nada más. Si tú ves el código de Chain y el código de esto, este código, el código que hay por debajo de todo esto, aquí, como no estoy en un IDE no puedo entrar, pero si estás en Visual Studio Code o cualquier cosa, puedes ir a ver el código. Y el código de la capa convolucional no es más que una multiplicación de matrices y luego aplicar la no linealidad, que es lo que es, pero que lo puedes ver en el código, que no tiene ningún secreto. Bueno, aquí luego pues defines el loss, el que vas a optimizar, no sé qué. Y aquí haces el entrenamiento, que igual también es muy parecido a lo que vimos antes. Una cosa también bastante característica de Julia, aquí no lo vemos mucho porque este código está usa mucho el broadcast, pero es muy típico de Julia que cuando programas en Python o cuando programas en R, una de las cosas que siempre te dicen es evita los bucles for, ¿no? Evita los loops, es que no me sale la palabra, porque tienen muy mal rendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque como vas a tener que estar ejecutando todo el tiempo código en Python o código en R, vas a tener que estar interpretando y vas a tener mucha pérdida de rendimiento. Por eso siempre tratas de hacerlo todo flat, ¿no? Sin tener que hacer bucles y usar broadcast de las librerías que uses, etc. En el caso de Julia no pasa eso. En el caso de Julia tú puedes hacer tus bucles como te dé la gana, porque van a tener el mismo rendimiento que cualquier otro tipo de código. Entonces es muy típico ver bucles y ver bucles anidados y ver operaciones a nivel de dato individual, porque no necesitas irte a otro contexto de ejecución. Y nada, aquí tienes pues el training, ¿no? Con tu conjunto de validación, tu conjunto de no sé qué. Bueno, esto ya es pues lo típico que haces, ¿no? No lo puedo ejecutar lamentablemente porque me estaba dando un problema para compilar una de las librerías que hay por debajo. Esto, no, en fin, sigue siendo Julia un poquito minoritario y a veces te da cosas de este estilo. Y bueno, la verdad es que no me ha dado tiempo a resolverlo. Ya me había pasado otra vez y no me acuerdo cómo lo resolví. Pero bueno, me estaba dando un problema una de las librerías y por eso no lo puedo ejecutar. Pero vamos, básicamente esto es eso, es un clasificador de imágenes de CIFAR y ya veis que el código, que es lo único que quería con esto, es que veáis que el código
es muy familiar, es fácil de entender, es fácil de, o sea, quiero decir, se tardan, no sé, 2-3 días en adaptarse a hacer las mismas cosas en Julia. Y luego, por supuesto, lo que sí es que tienes que ir aprendiendo las librerías específicas del tema en el que estés trabajando, ¿no? En este caso está usando Flask, que es una librería de Deep Learning, que la verdad es que funciona muy bien, pero ya dependiendo del dominio en el que estuvieras, pues serían las librerías que usas. Aquí tenía uno que me da muchísima rabia, que no lo puedo ejecutar porque no funciona el Differential Equations por una dependencia. Pero esto básicamente era un ejemplo de cómo definías una ecuación diferencial ordinaria, la resuelves con unos ciertos parámetros y haces el gráfico. Y la verdad es que sale un gráfico chulísimo en nada, en 4 líneas de código súper sencillas, ¿no? Pero bueno, ya digo que tampoco vamos a entrar mucho más. Muy bien. Perfecto, José Luis. Bueno, y básicamente eso era lo que os quería contar. Bueno, quitar un poco el miedo, o sea, aunque sea un lenguaje diferente, es muy sencillo de utilizar, y daros el mensaje de eso, de que hay algunos mecanismos por debajo que son muy potentes y que funcionan muy bien, pero que no sé, no tienes que tenerlos presentes todo el tiempo, no tienes que, o sea, no estás programando un entorno que sea complejo de programar, ni muchísimo menos. Es exactamente igual de fácil de programar que en cualquier otro lenguaje similar. ¿Y si tenéis alguna pregunta más? ¿Por ahí? ¿Sí? Sí. Los notebooks, si los dejas están en algún sitio, estos notebooks. No, la verdad es que los he hecho ahora en un momento, pero vamos, lo subo a GitHub y lo pongo ahí, pongo el enlace. Guay, gracias. Vale. Os voy a poner también el enlace por si alguno tiene, me lo había bajado aquí, el libro que os decía de introducción al álgebra lineal, que ya digo, la verdad es que es una pasada, y lo bueno es que aquí ves muchos ejemplos muy buenos de código Julia muy típico. O sea, ya te digo, es que es... Pero vamos, que si no te lo dicen y ves esto, igual ese no, pero alguno otro que veamos por ahí, te crees que es Python, ¿eh? O sea, literalmente te crees que es Python. Porque la sintaxis es súper similar. Muy bien. Y esto es Una todo. pregunta, a lo mejor me salgo de tiempos. No sé. No, adelante. Pregunta. Sí. Es un poco, en tu opinión, ¿qué crees que es el freno para que Julia, porque yo lo escucho, no había visto nada, pero lo escucho de a lo mejor 2-3 años, que siempre es el eterno campanazo, pero ¿cuál crees, en tu opinión, que es el freno principal para que se convierta en uno de los grandes nombres o de lo que esté tan democratizado, al menos como Python? A ver, hay varias cosas. Por un lado, los lenguajes de programación tienen mucha inercia. Bueno, no hay más que ver Java. Yo creo que es el ejemplo por antonomasia. Java, después de estar completamente obsoleto, siguió siendo mayoritario por años y años y años y años. Y solamente recientemente se pusieron a intentar lavarle un poco la cara, ¿no? O sea, si es que yo sé, tipos genéricos se los pusieron hace nada, como quien dice, y cosas así. ¿Qué pasa? Que los lenguajes que la gente conoce, o sea, si tú eres, digamos, un responsable técnico, es mucho más seguro y te es mucho más fácil, digamos, tomar la decisión de utilizar un lenguaje que todo el mundo está usando. No te vas a equivocar, vas a tener más facilidad en encontrar gente que lo conozca, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que utilizar un lenguaje exótico, entre comillas, es una decisión muy arriesgada y muchas veces es un tipo de riesgo que no te interesa. Si yo voy a hacer, si yo hago mi startup de inteligencia artificial o no sé qué, y aunque me guste mucho más Julia y si personalmente lo haría en Julia, probablemente usaría Python y PyTorch, porque es lo que la gente conoce y es la apuesta segura,
y mi riesgo quiero ponerlo en otro sitio, mi riesgo estará en mi producto, no quiero que esté en el lenguaje. ¿Qué pasa? Si tú estás haciendo un paper, estás haciendo tu tesis doctoral o eres un investigador, no sé qué, y lo que te interesan son tus resultados, y estás trabajando en un equipo pequeñito y tu código te lo manejas tú y no sé qué, haces lo que te da la gana. Precisamente en esos entornos en donde tú haces lo que te da la gana, es donde Julia se está popularizando mucho. Y además una cosa que a mí me parece bastante interesante, que es que se populariza desde arriba. Es una cosa interesante, quiero decir. Julia se creó en el MIT, y ahora lo ves en Stanford, lo ves en no sé qué, lo ves en no sé cuál. O sea, vas viendo cómo va permeando, digamos, sitios, pero siempre sitios como muy, no sé, no es Pepe Pérez el que se pone a pensar en ello, ¿no? Esta es una. Desarranque Jaén, por ejemplo. La otra razón yo creo que es un tema del el ecosistema. O sea, ¿qué pasa? Que cada vez hay más librerías y cada vez tienes más posibilidad de hacer casi lo que quieras en Julia. Pero claro, cuando un lenguaje es más nuevo, pues no tienes librerías para todo, no hay tanta historia, muchas veces pues te vas a meter en algo y lo tienes que hacer tú mismo, ¿no? O sea, cuando tú vas a hacer algo en Python, esto para quien no sea de Machine Learning y cosas así, un secreto de cómo funciona el Machine Learning. Tú ves un algoritmo por ahí súper interesante que viste en un paper, no sé qué, y buscas en una librería que lo implemente y ves cómo se usa la librería y la llamas y lo haces y ya está. Eso es lo que haces. En la vida te vas a poner a implementar algo digamos, original ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? Que cuando estás en Julia, tú buscas la librería que implemente, pues yo qué sé, hidden Markov models aleatorios y resulta que no existe y entonces pues te la tienes que curar tú. Y claro, eso echa para atrás en muchos casos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada vez hay más cosas y sobre todo está avanzando muy deprisa por el tema de la interoperabilidad, ¿no? Que decía, ¿no? De la perpendicularidad de interoperabilidad en el código. Eso le está ayudando mucho a desarrollar un ecosistema muy rico, muy deprisa. ¿Por qué? Porque alguien hizo un paquete de gráficos y ese paquete de gráficos ya sirve para todo. De hecho, si tú quieres hacer un nuevo tipo de gráfico, lo único que tienes que hacer es cambiar 3 cositas y funciona con todo lo de los demás, ¿no? No tienes que hacer una nueva librería de gráficos ni nada. Y ahí yo creo que lo que marcó bastante la diferencia fue el release 1.0. Porque antes del release 1.0 tenías esa interoperabilidad entre librerías, pero solo si estabas en la misma versión. Entonces, ¿qué pasa? Que se cambiaba de versión y la librería que querías usar por un lado y la que querías usar por el otro no encajaban, pero porque dependían de distintas versiones del lenguaje y eso pues frenaba mucho. Desde que se estabilizó el lenguaje en la versión 1.0, ahora ya vamos por la 1.3, desde que se estabilizó el lenguaje, todo el código a partir de la 1, en realidad, bueno, de la 1.1 para ser justos, todo el código a partir de la 1.1 es perfectamente interoperable. Y eso hace que, bueno, pues que, o sea, que el ecosistema crezca muy deprisa. Otra cosa muy interesante es que muy típicamente hay una librería para hacer las cosas. Y muy típicamente ha habido 3 o 4 librerías para hacer lo que sea, pero todos han convergido en una y todo el mundo usa esa, precisamente porque si la haces bien, esa se puede usar en todas partes. Y es muy típico que tú busques una librería de algún tema en Julia, encuentres una, vas a GitHub y lo primero que ves es, esta librería está deprecada en beneficio de esta otra. Y cualquiera que buscas, todas te llevan a la misma, ¿no? Entonces, pues, diferenciación automática, pues había 5 o 6 y ahora solo hay una, que es Tigor. Machine Learning, pues había un montón de ellas y ahora hay una que es Flash. Probabilistic Programming, había un montón de ellas y ahora hay una que es Turing. Y así con todo, ¿no? Gráficos, había 3 o 4 y ahora todos lo hacen con plot. Entonces, ¿qué pasa? Que se está creando ahí un ecosistema bastante consistente, bastante compacto, y esas librerías que ya, digamos, han convergido desde varias, sí que están maduras y sí que hacen cosas interesantes y sí que funcionan bien y sí que están soportadas y tal. Claro, esto, como la comunidad es más pequeña, pues hay
hay que focalizar los esfuerzos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, ojo, está avanzando mucho, pero yo creo que eso es la otra cosa que lo está frenando, claro, la falta de librerías y de ecosistema. Muy bien, muchas Bueno, gracias, José gracias. Luis. Ha sido Nada, una pasada de presentación y nada, estoy muy contento de haber conocido a Julia y de haberme quedado hasta aquí al final, que nos hemos pasado un poquillo, pero bueno, que ha sido súper interesante y nada, que colgaré los vídeos si no te importa, claro, José Luis. no, no. Y nada, si puedes compartir también la documentación o lo que has comentado, los libros o el código incluso, Sí, voy a sería ver. súper guay. Perfecto. Ya mañana, ahora me voy a... Sí, ahora ya hay que cenar. Vale, pues nada, muchas gracias y nada, un aplauso. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. La verdad es que... Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ah, Que vaya muy bien. Mañana nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.